Nuestros saludos a todos los estudiantes y profesores. En la actividad anterior, orientamos el estudio de las características morfofuncionales de los vasos sanguíneos, así como una serie de conceptos que les permitirán comprender la dinámica circulatoria. Las lesiones vasculares constituyen una causa importante de morbilidad y mortalidad en nuestro medio, muchas veces prevenibles por la labor del médico. En esta actividad orientaremos el estudio de las características morfofuncionales de la circulación mayor o sistémica. Al concluir el estudio de estos contenidos, serán capaces de explicar las características morfofuncionales macroscópicas de la circulación mayor, destacando las particularidades de sus componentes arterial y venoso y sus expresiones hemodinámicas, así como interpretar las modificaciones del pulso arterial y la presión venosa, teniendo en cuenta los factores de los que dependen y destacando su significación clínica. La circulación mayor o general está integrada por un conjunto numeroso de vasos sanguíneos arteriales y venosos de diferentes calibres, a través de los cuales el corazón izquierdo envía sangre rica en oxígeno y nutrientes hacia las redes capilares de órganos y tejidos, y desde estos retorna al corazón derecho. En la imagen se representa en rojo la circulación de la sangre oxigenada y en azul la sangre venosa. El estudio de las características morfofuncionales de estos vasos se realiza teniendo en cuenta un sistema arterial extendido entre el ventrículo izquierdo y los tejidos corporales, y 3 sistemas venosos extendidos entre los tejidos y el atrio derecho. El sistema arterial tiene un vaso central de gran calibre, la aorta, del cual parten los ramos hacia las distintas regiones y órganos del cuerpo. Esta arteria se extiende desde el orificio aórtico del ventrículo izquierdo hasta nivel de la cuarta vértebra lumbar, donde se divide en sus ramos terminales, las arterias ilíacas comunes o primitivas. La aorta tiene 3 porciones, ascendente, arco aórtico y descendente. Esta última se subdivide en torácica y abdominal, al pasar por el hiato aórtico del diafragma. La aorta ascendente, de unos 6 centímetros de longitud aproximadamente, se sitúa primero por detrás del tronco de la arteria pulmonar y luego entre esta y la vena cava superior por la derecha. Sus únicos ramos son las arterias coronarias izquierda y derecha, estudiadas anteriormente. El arco aórtico es continuación de la porción ascendente de la aorta hacia atrás y hacia la izquierda, por encima del bronquio principal izquierdo, hasta llegar a nivel de la cuarta vértebra torácica. Desde la superficie convexa del arco aórtico parten de derecha a izquierda 3 ramos arteriales: el tronco arterial brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda, cuyas ramificaciones irrigan las estructuras de la cabeza, el cuello, el miembro superior y parte de las paredes del tórax. El tronco arterial brachiocefálico se proyecta hacia arriba y a la derecha hasta llegar a nivel de la articulación esternoclavicular derecha, donde se divide en las arterias subclavia derecha y carótida común derecha. Las arterias carótidas comunes derecha e izquierda tienen inicios diferentes en el tronco arterial brachiocefálico y en el arco aórtico respectivamente. Este hecho condiciona diferencias de longitud y porciones entre uno y otro lado. Ambas carótidas comunes se extienden hacia arriba hasta nivel del borde superior del cartílago tiroideo, donde se dividen en sus ramos terminales, las arterias carótidas interna y externa. En su trayecto por la parte lateral del cuello, se relaciona estrechamente con el esófago y la faringe,
la tráquea y la laringe, el músculo esternocleidomastoideo, la vena yugular interna y el nervio vago. El conocimiento de la trayectoria y relaciones de la arteria carótida común es muy importante desde el punto de vista médico para la exploración del pulso arterial, para controlar sangramientos y para hacer estudios radiográficos contrastados. Las arterias carótidas internas y sus ramos fueron estudiados oportunamente en la vascularización del encéfalo y solo deberán recordar sus características generales relacionadas con el inicio, trayecto y ramos. La arteria carótida externa se inicia a nivel del borde superior del cartílago tiroides y se proyecta hacia arriba por la parte lateral del cuello hasta alcanzar la altura del cuello del cóndilo mandibular, donde se divide en sus dos ramos terminales, las arterias temporal superficial y maxilar. En su recorrido por el cuello, emite ramos para la glándula tiroides, la lengua, piel y músculos de la cara, el músculo esternocleidomastoideo, faringe, región occipital y musculatura masticatoria, entre otras. Obsérvese la distribución de las arterias auricular posterior y occipital, ramas de la carótida externa. Observen en esta imagen la amplia distribución de la arteria maxilar por las estructuras del aparato masticatorio. En esta imagen puede observarse el recorrido de la arteria lingual a través del piso de la cavidad bucal. Observen en esta imagen la distribución de algunos ramos de la arteria maxilar por las cavidades nasal y bucal. La arteria subclavia se extiende por debajo de la clavícula sobre la primera costilla entre los músculos escaleno anterior y medio, hasta nivel del borde externo de este hueso, donde se continúa en la arteria axilar. La arteria subclavia se divide para su estudio en tres porciones según su relación con los músculos escalenos, de las cuales salen ramos de menor calibre como la arteria vertebral, los troncos tirocervical y costocervical y la arteria torácica interna. Las arterias subclavias derecha e izquierda, al igual que las carótidas comunes, tienen inicios distintos en el tronco arterial brachiocefálico y el arco aórtico respectivamente. Este hecho condiciona diferencias en su longitud y porciones entre uno y otro lado. Observen en esta imagen la disposición de la arteria subclavia del lado derecho entre los músculos escalenos anterior y medio. La arteria axilar es continuación de la arteria subclavia y se extiende hacia abajo y lateralmente desde el borde externo de la primera costilla hasta el borde inferior del músculo pectoral mayor. Se divide para su estudio en tres porciones según sus relaciones con el músculo pectoral menor. Entre sus ramos principales se encuentran las arterias circunflejas humerales anterior y posterior, subescapular, torácica lateral y acromiotorácica. Es importante precisar, mediante el estudio independiente, el territorio de irrigación de la arteria axilar. La arteria braquial o humeral se extiende desde el borde inferior del músculo pectoral mayor por el surco bicipital medial del brazo, como continuación de la arteria axilar, hasta el nivel de la articulación del codo, donde se dividen sus dos ramos terminales, las arterias radial y ulnar. En su recorrido por el brazo se acompaña de nervios del plexo braquial y de las venas humerales, y emite varios ramos para las estructuras de esta región, siendo el más grueso la arteria braquial profunda. Observen en esta imagen
el recorrido de la arteria braquial por el surco bicipital medial, acompañada por los nervios mediano, ulnar y braquiocutáneo medial. Las arterias radial y ulnar descienden por la cara anterior del antebrazo, más o menos paralelas a los huesos de igual nombre, protegidas por los grupos musculares de esta región. Particularmente la arteria radial se sitúa superficialmente en su tercio distal por delante del radio, hecho que le confiere una significación clínica especial como punto de exploración del pulso arterial. Ambas arterias emiten ramos que participan en la irrigación de las estructuras del antebrazo, incluidas las articulaciones del codo y de la muñeca. Las arterias radial y ulnar, al llegar a la región de la mano, se anastomosan entre sí y forman los arcos arteriales palmares superficial y profundo. El arco palmar superficial se forma por la unión del ramo palmar superficial de la arteria radial con la arteria ulnar, como se observa en la imagen. De este arco parten 4 ramos más finos para los dedos, con los nombres de digitales palmares comunes, de los cuales parten distalmente los ramos digitales palmares propios. El arco palmar profundo se encuentra formado por la continuación de la arteria radial y el ramo palmar profundo de la arteria ulnar, en un plano más profundo y en posición proximal con respecto al arco palmar superficial. De su convexidad parten 3 arterias metacarpianas palmares. Es importante comprender que los arcos palmares, junto a las redes carpianas con las cuales establecen anastomosis, constituyen circuitos especiales que aseguran la irrigación de las estructuras palmares y dorsales de la mano, con independencia de su estado funcional específico. Una vez orientado el estudio de las características morfofuncionales macroscópicas de las arterias que se distribuyen por las estructuras de la cabeza, cuello, parte de las paredes del tórax y miembro superior, podemos pasar al estudio de la porción descendente de la aorta. Recordemos que esta porción se subdivide en torácica y abdominal. La parte torácica de la aorta descendente se extiende por el mediastino posterior a la izquierda de la línea media, en estrecha relación con los cuerpos vertebrales y el esófago, desde la altura de la 4ª vértebra torácica hasta el orificio aórtico del diafragma. En su recorrido, emite ramos para los órganos y estructuras mediastinales, excepto el corazón. También emite ramos para las paredes del tórax, las arterias frénicas superiores e intercostales posteriores. Observen en esta imagen los ramos intercostales posteriores, esofágicos y bronquiales de la aorta torácica. La aorta abdominal es continuación de la aorta torácica y se extiende a la izquierda de la vena cava inferior, desde el hiato aórtico del diafragma por arriba hasta nivel de la 4ª vértebra lumbar, donde se divide en sus 2 ramos terminales, las arterias ilíacas comunes. En su trayecto, emite numerosos ramos para los órganos y paredes abdominales. Los ramos de la arteria aorta abdominal se dividen en parietales y viscerales según su distribución. Los primeros son las arterias frénicas inferiores, lumbares y para algunos autores las ilíacas comunes. Los segundos se subdividen en ramos pares para las glándulas suprarrenales, las gónadas y los riñones, y ramos impares para distintas porciones del intestino, hígado, vaso y páncreas. Por su mayor complejidad, nos detendremos en los ramos viscerales impares. El tronco celíaco se inicia en la superficie anterior de la aorta, por debajo del hiato aórtico del diafragma, y después de un corto trayecto
se divide en 3 ramos: las arterias gástrica izquierda, hepática común y lienal o esplénica. De cada uno de estos ramos se desprenden otros más finos, como se observa en la imagen, para irrigar partes del páncreas, duodeno, estómago, vesícula y vías biliares. Es importante precisar en los mismos sus territorios específicos de distribución a través del estudio independiente, siguiendo las orientaciones que aparecen en el CD. Observen en esta imagen el recorrido de la arteria lienal sobre el borde superior del páncreas en dirección al vaso. Observen en esta imagen cómo la arteria hepática común se divide en arteria hepática propia y arteria gastroduodenal. La arteria mesentérica superior se inicia en la superficie anterior de la aorta abdominal, por debajo del tronco celíaco, y se proyecta hacia abajo y a la derecha entre las 2 hojas del mesenterio, hasta la vecindad de la desembocadura del intestino delgado en el ciego. En ese recorrido emite numerosos ramos, como se observa en la imagen, para completar la irrigación del duodeno y el páncreas, el yeyuno, el ilion y la mayor parte del intestino grueso. Es importante profundizar en estos contenidos a través del estudio independiente según las orientaciones que aparecen en el CD. La arteria mesentérica inferior, como se observa en la imagen, se inicia en la superficie anterior de la aorta abdominal, un poco por encima del inicio de las ilíacas comunes. Se proyecta hacia abajo y hacia la izquierda, entre las hojas del mesocolon sigmoides, y emite ramos para el colon descendente y sigmoides y la porción superior del recto. Es importante profundizar en estos contenidos a través del estudio independiente según las orientaciones que aparecen en el CD. Las arterias ilíacas comunes son los ramos terminales de la aorta abdominal. Las mismas se proyectan hacia abajo y lateralmente hasta alcanzar el nivel de las articulaciones sacroiliacas, donde se dividen en arterias ilíacas interna y externa. Las ilíacas comunes no emiten ramos colaterales. Las ilíacas internas se ramifican ampliamente para irrigar las paredes y los órganos de la cavidad pélvica. Por último, las ilíacas externas se proyectan hacia abajo en dirección al miembro inferior y al pasar por detrás del ligamento inguinal se continúan en las arterias femorales. Es importante profundizar en estos contenidos a través del estudio independiente según las orientaciones que aparecen en el CD. La arteria femoral, continuación de la arteria ilíaca externa por debajo del ligamento inguinal, se extiende a lo largo del muslo describiendo una trayectoria en espiral. Su parte superior se encuentra en el triángulo femoral, en la superficie anterior del muslo, acompañada de la vena y del nervio femoral. Su parte media ocupa una posición medial y penetra hacia abajo en el canal de los aductores, para aparecer por el ángulo superior del rombo popliteo, por detrás de la articulación de la rodilla, ahora con el nombre de arteria poplitea. Durante su trayecto, el ramo de mayor calibre que emite es la arteria femoral profunda. La arteria poplitea se divide en sus 2 ramos terminales, las arterias tibiales anterior y posterior. La arteria tibial anterior desde el hueco popliteo perfora la membrana interósea de la pierna y desciende entre los músculos anteriores de esta región, continuándose superficialmente en la arteria dorsal del pie, vaso de importancia médica por las posibilidades de lesiones y para la exploración del pulso arterial a ese nivel. La arteria tibial anterior emite ramos finos para las articulaciones de la rodilla y del tobillo, además de aquellos que irrigan
parte de la musculatura. La arteria tibial posterior desciende entre los músculos posteriores de la pierna y se sitúa por detrás y por debajo del maleolo medial, sitio donde puede explorarse su pulso, y llega entonces a la planta del pie, donde se divide en los ramos plantares medial y lateral. Las estructuras del dorso del pie son irrigadas mediante ramos de la arteria dorsal del pie. Los de mayor significación son la arteria arqueada y el ramo plantar profundo, el cual establece comunicación con las arterias plantares. Las estructuras de la planta del pie son irrigadas por ramos de las arterias plantares medial y lateral, ramos terminales de la arteria tibial posterior. Debe destacarse la significación funcional del arco arterial formado por las arterias plantar lateral y el ramo plantar profundo de la dorsal del pie, el cual asegura la irrigación de las estructuras del pie desde ambas arterias tibiales, aun en situaciones de compresión. Una vez orientado el estudio de las características morfofuncionales macroscópicas de las arterias de la circulación mayor, estamos en condiciones de abordar el estudio de las venas. Toda la sangre distribuida por el organismo a través del sistema arterial de la circulación mayor, excepto las coronarias, regresa al corazón siguiendo el cauce venoso del sistema de las venas cava superior e inferior o de la porta hepática, cuyas características morfofuncionales macroscópicas serán estudiadas a continuación. El sistema de la vena cava superior está constituido por el conjunto de venas a través de las cuales es drenada la sangre procedente de la cabeza, cuello, miembros superiores y parte de las paredes del tronco hacia el atrio derecho. Su tronco venoso principal es la vena cava superior con una longitud promedio de 5 a 6 centímetros, formado por la confluencia de los troncos venosos brachiocefálicos izquierdo y derecho, por detrás de la primera articulación esternocostal derecha, quedando situado a la derecha y algo por detrás de la aorta ascendente. Los troncos venosos brachiocefálicos se forman por la unión de las venas subclavia y yugular interna de cada lado por detrás de la articulación esternoclavicular correspondiente. La vena yugular interna es el vaso principal para el drenaje de la sangre de las estructuras intracraneales. Se extiende profundamente por la parte lateral del cuello, desde el agujero yugular de la base del cráneo hasta su unión con la vena subclavia correspondiente. En este trayecto se acompaña de la arteria carótida interna primero y luego de la carótida común, así como del nervio vago. Recibe otros afluentes al descender por la parte lateral del cuello, según se observa en la imagen. La sangre procedente de estructuras más superficiales del cuello drena a través de las venas yugulares anteriores y externas, las cuales generalmente desembocan en las venas subclavias. La vena subclavia es continuación directa de la vena axilar y drena la sangre procedente de los territorios irrigados por ramos directos de las arterias del mismo nombre, así como de la parte libre del miembro superior. Ambas venas se sitúan por delante y medialmente respecto a las arterias homónimas, en estrecha relación con el plexo braquial. La vena axilar se forma por la unión de las venas humerales de cada lado. A ella llega sangre desde la parte libre del miembro superior a través de venas profundas que acompañan en número de 2 a cada arteria y que llevan sus mismos nombres, y de una red de venas superficiales que se inicia en la parte distal del miembro. Las venas superficiales del miembro superior se inician en el dorso de la mano en un grupo de vasos más o menos cortos que confluyen entre sí y se organizan en sentido craneal en dos grandes venas situadas en los bordes medial o ulnar y lateral o radial del antebrazo, y después en el brazo en los surcos bicipitales lateral y medial, las venas cefálica y basílica respectivamente.
La vena cefálica, situada en el surco bicipital lateral del brazo, desemboca en la vena axilar, mientras que la vena basílica se sitúa en el surco bicipital medial del brazo y desemboca en las venas humerales o braquiales que acompañan a la arteria de igual nombre. Es importante precisar que ambas venas superficiales se comunican entre sí por delante de la articulación del codo, mediante un tronco venoso llamado vena mediana cubital, en la cual desembocan otras venas más finas procedentes de la superficie anterior del antebrazo y la mano. Esta vena tiene gran significación práctica desde el punto de vista médico como vía para la extracción de sangre y la administración de medicamentos. Las venas ácigos y hemiácigos se inician en las venas lumbares ascendentes derecha e izquierda respectivamente, en la pared abdominal posterior, atraviesan el diafragma y acompañan a la columna vertebral por ambos lados en dirección craneal. La vena ácigos recibe sangre de las venas lumbares e intercostales posteriores derechas y de estructuras del mediastino, y desemboca en la vena cava superior, cruzando por encima del bronquio principal derecho a nivel de la cuarta o quinta vértebra torácica. La vena hemiácigos recibe sangre de las venas lumbares e intercostales posteriores más inferiores del lado izquierdo, así como de estructuras del mediastino. Asciende por el lado izquierdo de la columna vertebral y a la altura de la séptima u octava vértebra torácica, gira hacia la derecha y termina desembocando en la vena ácigos. Las venas intercostales posteriores más superiores del lado izquierdo drenan en la hemiácigos a través de la vena hemiácigos accesoria. El sistema de la vena cava inferior está constituido por un conjunto de venas de diferente calibre que permiten el drenaje desde los miembros inferiores, las paredes y los órganos de la pelvis, una parte de las paredes del abdomen y los órganos pares de la cavidad abdominal. Su tronco venoso principal es la vena cava inferior, la vena de mayor calibre del organismo, formada por la unión de las venas ilíacas comunes, situada a la derecha de la aorta abdominal y extendida desde el nivel de la cuarta vértebra lumbar hasta el orificio de la vena cava inferior del diafragma. Las venas ilíacas comunes se forman por la unión de las venas ilíacas interna y externa, a través de las cuales reciben sangre desde los órganos y paredes de la pelvis y de la parte libre del miembro inferior. Observen en esta imagen la disposición de los vasos venosos en la pared rectal y sus relaciones con la vena ilíaca interna. Tienen particular significación las venas del canal anal como sitio de asiento de dilataciones varicosas llamadas hemorroides. El drenaje venoso de la parte libre del miembro inferior se realiza a través de venas profundas y superficiales. Las venas profundas acompañan en número de 2 a cada arteria del pie y la pierna, y en una relación de 1 a 1 para las arterias poplitea y femoral, como se ilustra en la imagen. Las venas superficiales se disponen por debajo de la piel, conformando 2 troncos venosos principales, safenas magna y parva. La vena safena magna se inicia hacia la parte medial del dorso del pie y asciende por la superficie medial de la pierna y del muslo hasta desembocar en la vena femoral a nivel del hiato safeno. La vena safena parva se inicia en la parte lateral del dorso del pie y asciende por la parte posterior de la pierna hasta desembocar en la vena poplitea. Entre ambas venas existen numerosas anastomosis y son sitio frecuente de formación de varices. El sistema de la vena porta hepática drena sangre procedente de los órganos impares de la cavidad abdominal, excepto el hígado, que lo hace directamente a la vena cava inferior. Su tronco venoso principal es la vena porta, formada por la confluencia de las venas mesentéricas superior e inferior con la lienal, por detrás de la cabeza del páncreas.
la misma se proyecta hacia arriba y a la derecha entre ambas hojas del omento menor, acompañada de la arteria hepática y el conducto colédoco hasta atravesar el hilio hepático. Entre los distintos sistemas venosos estudiados se establecen numerosas anastomosis que se agrupan para su estudio en anastomosis cava-cava, anastomosis portocava superior y anastomosis portocava inferior. Es importante señalar que estas funcionan como vías complementarias y en ocasiones decisivas para el retorno venoso de determinadas regiones del cuerpo, cuando existe compresión de troncos venosos importantes como ocurre en el curso de la cirrosis hepática. Deben profundizar este contenido siguiendo las orientaciones que al respecto aparecen en el CD. A continuación, analizaremos las características físicas de la circulación sanguínea. El corazón funciona como dos bombas separadas, derecha e izquierda, que trabajan en serie. El corazón derecho, específicamente el ventrículo derecho, bombea sangre hacia los pulmones. Luego la recibe el corazón izquierdo que la bombea al resto del organismo. La sangre de retorno llega al atrio derecho. Observen además los vasos linfáticos asociados a la circulación sistémica que serán objeto de estudio en nuestra próxima actividad orientadora. La función de las arterias es transportar sangre a una presión elevada. Sus paredes vasculares son gruesas y la sangre fluye con gran rapidez. Las arteriolas son las ramas más pequeñas del sistema arterial. Tienen paredes muy gruesas y regulan el flujo de sangre a los tejidos, por lo que se consideran vasos de resistencia. En los capilares se ejecuta la función básica de la circulación, o sea, el intercambio de sustancias entre la sangre y líquido intersticial. Las vénulas recogen la sangre de los capilares y se reúnen gradualmente para formar venas de mayor calibre. Las venas son de paredes delgadas, conducen la sangre del retorno al corazón y actúan como reservorios de sangre. En la figura se muestra el porcentaje del volumen de sangre total presente en las distintas partes de la circulación. Observen que el 84% de todo el volumen se encuentra en la circulación sistémica y el 16% en el corazón y los pulmones. Del 84% del volumen de la circulación sistémica, el 64% se encuentra en el sistema venoso, un 13% en las arterias y solo un 7% en las arteriolas y capilares. En la imagen se muestran las áreas de corte transversal de los vasos de la circulación sistémica. Observen que si todos los vasos del mismo tipo se reúnen, la mayor área corresponde a los capilares y es precisamente en este sitio donde la velocidad de la sangre es menor, lo cual está en correspondencia con el intercambio que tiene lugar en los mismos. Así podemos resumir que el área de corte transversal es inversamente proporcional a la velocidad de la sangre. Como el corazón es una bomba pulsátil, la presión arterial fluctúa entre una presión sistólica de 120 milímetros de mercurio y una presión diastólica de 80 milímetros de mercurio, siendo la presión arterial media de 100 milímetros de mercurio. En la imagen pueden apreciar además que a medida que la sangre fluye por los vasos sanguíneos sistémicos, la presión va disminuyendo hasta hacerse cero a nivel del atrio derecho. Observen que la presión media disminuye relativamente poco en la aorta y las arterias de mediano y pequeño calibre en comparación con la caída brusca en las arteriolas, debido a que a este nivel se regula el flujo sanguíneo tisular dado por la gran resistencia de estos vasos al curso de la sangre. En los capilares la presión media es baja, lo cual favorece su función de intercambio. Luego disminuye hasta cero a nivel del atrio derecho. Podemos concluir que la caída de presión en cada parte del sistema vascular es proporcional a su resistencia. La figura muestra un registro de presión del pulso en la aorta. Observen que
que la presión sistólica sube bruscamente hasta alcanzar su valor normal de 120 milímetros de mercurio. Luego cae en la diástole hasta 80 milímetros de mercurio. La diferencia entre estas dos presiones de aproximadamente 40 milímetros de mercurio se denomina presión diferencial o presión del pulso. Existen dos factores principales que afectan la presión diferencial: el volumen sistólico y la adaptabilidad vascular, y un tercer factor menos importante, que es el carácter de la eyección ventricular. En la imagen pueden observar que si aumenta el volumen sistólico, mayor será el volumen de sangre que tiene que acomodarse en la circulación, y mayor será la elevación de la presión en la sístole y su caída en la diástole. En consecuencia, aumenta la presión diferencial. Por ejemplo, si aumenta la presión circulatoria media, aumenta el retorno venoso, el volumen sistólico y la presión diferencial. Si disminuye la resistencia periférica total, la sangre pasa más fácilmente de arterias a venas, aumenta el retorno venoso, el volumen sistólico y la presión diferencial. Si disminuye la adaptabilidad, mayor será el aumento de presión para un volumen sistólico dado, por tanto, aumenta la presión diferencial. Esta situación se presenta en la arteriosclerosis. En la figura se muestra el contorno del pulso en situaciones patológicas como la arteriosclerosis, donde se observa que está aumentado, y en la estenosis aórtica disminuido. Observen su comparación con el normal. En la imagen se muestra el perfil de presiones del pulso según el calibre de los vasos. En la medida en que la onda viaja hacia los vasos de menor calibre, pueden observar que la misma se amortigua completamente a nivel de los capilares. Esto depende de dos factores: la mayor resistencia y menor capacitancia de los vasos a medida que nos alejamos del corazón. Otro aspecto que deben considerar en su estudio independiente es el por qué podemos afirmar que la transmisión de la onda del pulso es más rápida que la velocidad de la sangre. Pueden apoyarse en la orientación que aparece en su CD. La exploración del pulso es una práctica común para conocer sobre el funcionamiento cardíaco, por lo que el conocimiento de los factores que lo originan y determinan sus características permite al médico interpretarlo de manera adecuada y útil. Al palpar el pulso arterial se debe tener en cuenta su frecuencia, o sea, el número de pulsaciones por minuto, el ritmo, es decir, si es regular o irregular, su calidad, es decir, si es duro o blando, y su amplitud, donde se precisa si es amplio o pequeño. La sangre procedente de todas las venas sistémicas llega al atrio derecho, por tanto, la presión a este nivel se denomina presión venosa central o PVC. La presión venosa central está regulada por un equilibrio entre la capacidad del corazón de impulsar la sangre y la tendencia al retorno venoso. Si el corazón bombea la sangre con eficacia, la presión venosa central disminuye, mientras que la debilidad cardíaca la aumenta. Cualquier factor que disminuya el retorno venoso disminuye la presión venosa central, pero si aumenta la entrada de sangre al atrio derecho, aumenta la presión venosa central, como es el caso del aumento del volumen sanguíneo, la venoconstricción y la disminución de la resistencia periférica total. En la imagen se muestra el efecto de la presión hidrostática o presión gravitatoria sobre la presión venosa. Cuando una persona está de pie inmóvil, la presión a nivel del atrio derecho es de 0 milímetros de mercurio, pero en la medida en que nos alejamos del corazón en sentido caudal, la presión se va incrementando hasta llegar a más 90 milímetros de mercurio a nivel del pie. Este efecto también se pone de manifiesto para las presiones arteriales. En la parte izquierda de la imagen pueden observar la disposición de una válvula venosa. Observen que se abre en el sentido del corazón cuando se comprimen desde fuera por la contracción de los músculos que las rodean, lo que se conoce con el nombre de bomba venosa. El efecto de la bomba venosa
hace que la presión en los miembros inferiores disminuya hasta 25 milímetros de mercurio cuando la persona está caminando. Sin embargo, cuando la misma no funciona, aumenta la presión venosa periférica, aumentando el diámetro de las venas, con lo cual las válvulas se hacen insuficientes, apareciendo las várices venosas. Después de orientado el estudio de estos contenidos, arribamos a las siguientes conclusiones. Las arterias de la circulación mayor conforman un sistema de conductos de ramificación continua que garantiza en condiciones normales la llegada de sangre hasta las redes capilares de todos los tejidos del organismo. Cada sistema venoso de la circulación mayor está relacionado con el drenaje de una parte específica del cuerpo, a la vez que las anastomosis existentes entre ellos les permiten funcionar como un todo. Las características del pulso arterial son expresión del estado funcional del corazón y los vasos sanguíneos. Las venas son vías de retorno de la sangre al corazón y por su capacitancia contribuyen a regular el gasto cardíaco y la presión arterial. En la actividad de hoy orientamos el estudio de la circulación sistémica o mayor con sus sistemas arterial y venoso, además de sus presiones, resistencias y los efectos que sobre ella tiene la presión hidrostática. La principal función de la circulación sistémica es el intercambio de sustancias entre la sangre y el líquido intersticial y se lleva a cabo a nivel de los capilares sanguíneos, los que se auxilian de los linfáticos para realizarla. La alteración de la función de los capilares sanguíneos y linfáticos puede dar lugar a la producción de edema, el cual es un signo que acompaña a diversas enfermedades. Las características morfofuncionales del sistema vascular linfático y la función de los capilares sanguíneos serán objeto de estudio en la próxima actividad orientadora.